Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos este día en el webinar Implicaciones legales y económicas en Centroamérica después del COVID-19. Este es un espacio que ha preparado Latin Alliance, Abogados Centroamérica y la Universidad Adolfo Ibáñez. La sesión tendrá una duración de 1 hora aproximadamente y al final de la presentación de nuestros panelistas se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden ir haciendo durante la presentación en el chat habilitado. Damos inicio a la sesión. Los dejamos en manos de Fabiola Torres, del equipo de Latin Alliance. Muchas gracias. Saluda Fabiola Torres, abogada asociada de la firma Latin Alliance. La situación actual que estamos viviendo por la pandemia COVID-19 es sin duda alguna una situación sin precedentes que ha afectado al mundo entero y a diferentes industrias. Esta situación entonces nos lleva a preguntarnos cuáles serán los efectos del COVID-19 en un mediano y largo plazo y cuál será el rol de las empresas para convertirse o mantener su posición de liderazgo en el mercado. Para empezar a responder esas preguntas, es necesario que tengamos un conocimiento macro de la situación económica, social y legal que ha estado evolucionando durante los últimos meses. Es por esto que Latin Alliance Abogados Centroamérica y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez han abierto este espacio para discutir las principales implicaciones económicas y legales que se estará experimentando en Centroamérica tras la crisis. En lo personal, tuve la oportunidad de cursar mi maestría en Administración de Empresas en esta universidad, en donde viví un año completo en Santiago de Chile, y la universidad me brindó una visión transversal del mundo de negocios, lo cual sin duda en el mundo de la abogacía se vuelve indispensable en estos tiempos tan cambiantes. Entonces, con esto ya damos la bienvenida a todos nuestros asistentes y a nuestros panelistas, iniciando con Ricardo Úbeda, que es el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor colaborador en la Universidad de San Francisco, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Fu Jen University en Taiwán y Aden International Business School. Es doctor en Economía y Finanzas de la Universidad Ramón Llull en España. Se ha especializado en el ámbito de análisis financiero, modelamiento de negocios y sistema de control de gestión, diseño de organizaciones de abastecimiento, habiendo asesorado a múltiples empresas en Latinoamérica, Europa, China y Estados Unidos. En lo personal, Ricardo fue mi catedrático en el año que estuve cursando mi maestría y noto que dentro de los asistentes hay algunos compañeros de la universidad, así que sin duda estamos ante un excelente ponente. Luego seguiríamos con José Adolfo Torres Lemus, que es uno de los socios fundadores de Latin Alliance y es director del área de banca y finanzas. En su trayectoria ha sido gerente legal de la compañía de seguros Mafre, la Centroamericana. También ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en El Salvador, que es el ente regulador de bancos. Ha sido miembro de las juntas directivas por más de 15 años de bancos, compañías de seguros, casas corredoras de bolsa y otras entidades. En su ejercicio profesional ha participado en importantes compras de entidades financieras en la región centroamericana por una suma de más de 350 millones de dólares. Asimismo, coordina sus equipos de abogados en cada uno de los países de Centroamérica para atender a los clientes en temas bancarios. Y finalizaríamos esta presentación con Michelle Suter, que es nuestra directora regional del Departamento Corporativo en Latin Alliance, donde ha asesorado exitosamente a empresas regionales y multinacionales. Posee más de 22 años de trayectoria profesional en temas corporativos, telecomunicaciones, bancarios y compliance, donde ella ha ejercido 10 años en esta área y ha formado su experiencia en compañías, como mencioné, de la industria bancaria, telecomunicaciones y servicios legales. Así que con esta presentación de cada uno de los ponentes, iniciamos con Ricardo. Ricardo, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias Fabiola, un gusto estar
acá con ustedes hoy. La verdad que en 20 o 25 minutos el resumir toda la situación económica va a ser un poco complejo, pero bueno, lo vamos a intentar de la mejor forma posible. A mí me gustaría dejar dos ideas, tres ideas quizás. La primera sería que esto es una crisis que desaparecerá y, en mi opinión, relativamente rápido. La segunda, que será una crisis bastante intensa, será corta pero será bastante intensa. Y la tercera idea que me gustaría dejar es que van a haber muchos cambios en el comportamiento del consumidor, en la composición de las empresas, y yo creo que como organizaciones tendremos que repensarnos y tendremos que reinventarnos y tendremos que analizar de nuevo el entorno como es, porque la pandemia ha acelerado muchos cambios que se venían dando. Yendo al tema, bueno, se habla mucho de la pandemia y sin ánimo de frivolizar ni de restarle importancia médica y con la intención de seguir todos los consejos médicos. Poniéndolo en contexto, el problema de la pandemia es que generó pánico. La pandemia generó miedo y, como la única medida que tenemos para pararla a día de hoy es el confinamiento, el efecto de la pandemia es este. No es un efecto médico, sí lo es evidentemente, pero si comparamos las muertes que genera diarias la pandemia, bueno, son menos que lo que son los accidentes de tráfico o lo que pudiera ser la diabetes, por ejemplo. Es decir, estamos metidos en un buen lío, pero es más por un tema de comportamiento que lo que es en sí la enfermedad, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea, hemos visto que esta pandemia partió en el este y se va moviendo hacia el oeste. Y vemos cómo la mayor parte de los países la van dejando atrás en un mes y medio, en 2 meses, poquito más, ¿no? Y ahora nos toca acá en este lado del mundo el tener esta pandemia y pasar 2 o 3 semanas un poquito apurado. Cuando digo que la pandemia se acaba y se termina, y en cuanto termina la pandemia se regresa a la normalidad y los indicadores nos dicen que, volvemos a estar perfectamente bien, la economía se reactiva, lo digo porque, observando las curvas de contagios que vamos viendo en los países que ya la han pasado, pues razonablemente ya está, podríamos decir, controlado, ¿no? O viéndolo de otra manera, los países que están abajo en este cuadro, vemos que ya tienen la pandemia razonablemente controlada. Estos quizás no tanto, pero los casos se duplican cada 14 días y estos todavía tienen algún trabajo por delante por hacer, ¿no? Todavía queda un poquito. Dicho de otro modo, esto tiene un fin como pandemia y después de este fin viene una recuperación económica, y esta recuperación económica tendremos que ver para quién, cómo y cuándo, ¿no? ¿Cómo se ha venido dando esto en Centroamérica? Bueno, podemos medir lo que es la congestión de tráfico en los diferentes países, en Belice, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y podemos ver la gente que sale a la calle. Y en general, salvo algún país que no ha sido tan disciplinado, sin entrar en detalles, en general ha habido un confinamiento, si lo medimos por las congestiones de tráfico, que en algunos casos han caído hasta el 95-98%, y si vemos la gente que ya no sale a la calle o que anda menos de 1 kilómetro, de nuevo vemos lo mismo, desde esta línea de cero, es decir que ha habido un encerramiento, una cuarentena de las personas. Pero claro, esto ha provocado una caída en el consumo que no hemos ido a trabajar y ha provocado una crisis económica bastante intensa, ¿no? Esto se supone que se tenía que ver diferente, ¿no? Que eran las curvas y eran los contagiados por cada 1.000.000 de habitantes. Si vemos la región, los contagios sobre cada 1.000.000 de habitantes son pocos o relativamente pocos, ¿no? Si lo comparamos con España, que en este caso lamentablemente se llevó, digamos, la peor parte, ¿no? En España habían 5.000 contagiados por 1.000.000 de personas y en la región está alrededor de 150, 180, es decir, es una pandemia que aparentemente está controlada. Si vemos lo mismo en número de fallecimientos por la pandemia por cada 1.000.000 de habitantes, de nuevo los países que sufrieron mucho vemos que son muy, muy altos y que en la región está razonablemente controlado. Es decir, siempre es lamentable, ¿verdad?, la pérdida de una vida humana, pero en realidad no parece ser, hasta el momento, no parece ser que sea algo de una extrema gravedad. Parece ser que las medidas que se han tomado han funcionado. Pero claro, estas medidas, como decíamos, son el confinamiento, y al ser el confinamiento, esto lo que hace es que se muere toda la economía, que se acaba
fallando toda la economía, ¿no? Y la idea es empezar a pensar ya, yo creo, en cómo vendrá y cuándo vendrá la recuperación más que en lo que está pasando. Bueno, si vemos este gráfico, cuando se está doblando el número de infectados, cada 2 días, cada 3, cada 5, cada 10, vemos que la mayor parte de la región, algunos países la data no es tan buena o no tan fiable, pero la mayor parte de la región ya están en una situación donde se duplican los casos cada 10 días. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que si todo se mantiene, en poquito tiempo más regresaremos a la normalidad. Yo supongo que todos estamos cansados de estar encerrados en casa. Ayer conversábamos que llevábamos ya algunos más de 60 días encerrados, pero parece ser que esto se va acercando a su fin. Pero esto va a dejar unas secuelas tremendas. Esto nos va a dar un golpazo enorme y me gustaría usar este gráfico para que nos hagamos una idea de lo fuerte que ha sido la caída. Acá a la izquierda tenemos lo que cayó la economía en la crisis subprime en Estados Unidos, que cayó en 19 meses, cayó un 17%. La crisis actual, acá a la derecha lo pueden ver, en 3 meses la economía cayó un 15%. Hemos caído prácticamente lo mismo en 3 meses que en 19 de crisis subprime. Es decir, esto es un golpazo tremendo. Y ninguna economía, digamos, está exenta de darse este buen golpe. Esta es la mayor caída, hasta donde conozco y hasta donde hay registros de una economía en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa desempleo. Esto desde el año 1950, y pongo Estados Unidos porque tienen data muy fiable y porque tienen una economía con muchísimos recursos para frenar esta crisis, pero aún teniendo estos recursos, siendo Estados Unidos, se han dado este golpe, pues nos podemos imaginar que los países que no somos Estados Unidos, ¿cómo va a ser el golpe, no? Va a ser como mínimo similar, ¿no? En las franjas grises van viendo las crisis que han habido y, claro, en cada crisis se dispara o sube el desempleo, ¿no? Esta fue la crisis subprime famosa, la madre de todas las crisis, y bueno, hubo una subida del desempleo tremenda. Pero me gustaría que se fijaran en esta línea azul de acá a la derecha, no se alcanza a ver bien, hasta qué punto ha llegado en un mes, en 2 meses el desempleo. Duplicó el que se generó en toda la crisis subprime. Es decir, que estamos ante un golpe en la economía de proporciones enormes. Confío que breve, pero muy fuerte, muy fuerte el golpe. Y claro, estos datos se tienen que actualizar prácticamente a diario, por lo tanto a lo mejor han visto algún número que es diferente, pero vemos las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Europa, India, Japón, y acá a la izquierda vemos que caerán un 5, que China solo crecerá un 1, terrible, ¿verdad?, que Europa caerá un 7, que India solo crecerá un 1, un 2 respecto a un 5, que Japón caerá un 5. Bueno, posiblemente sea peor o probablemente sea peor porque, como les digo, esto se va actualizando prácticamente cada día. Pero también es cierto que para el año que viene habrá una buena recuperación. Se espera o se supone, se sospecha que a partir del tercer, cuarto trimestre, a partir de que estos encierros de personas empiecen a desaparecer, se supone que nos vamos a recuperar. ¿Por qué muestro estas economías? Bueno, si estamos hablando de Centroamérica, la idea es Centroamérica cuándo se va a recuperar o qué golpe se va a dar, lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero bien es cierto que gran parte de la recuperación vendrá del comercio con estas economías y del turismo que recibimos o que se recibe de estas economías. Por eso quería hacer hincapié de que en cuanto estas economías se recuperen, nosotros en la región o en la región de Centroamérica se verá, yo creo que claramente una recuperación. Y esto viene a ser Latinoamérica, y allá por el 2019 nos prometíamos un 2020, que lo tiene a la derecha, bastante bien, crecimientos del 3, del 2, del 5, y parecía que íbamos a estar bastante bien, ¿no?, exceptuando Argentina, pero en general íbamos a estar bastante bien, exceptuando Argentina y Nicaragua. Las previsiones que tenemos a finales de abril son que todas las economías caerán entre un 1,8 de Guatemala hasta pues un 5,2 de Argentina o hasta un 6 de Ecuador. Claro, el impacto en las economías es muy diferente por 3 motivos. Uno, por las herramientas que tienen estas economías para defenderse de una crisis de este calibre. 2, por lo expuestas que están a las economías, estas economías a las transmisiones de las crisis. Y la tercera, por cuántos sectores económicos tienen estas economías que están tocando, digamos, las partes más delicadas de lo que son estas caídas de consumo y estas crisis.
Bueno, de la crisis vamos a salir y vamos a salir sí o sí porque no queda otro remedio, acabe o no acabe la epidemia. Hay un historiador en Harvard muy interesante que dice que todas las epidemias terminan o bien por motivos biológicos o sociales, o bien se encuentra una vacuna o un medicamento, que cada día parece ser están apareciendo más, o bien las personas nos cansaremos de estar encerradas y saldremos a la calle, volveremos a trabajar porque uno elige agarrar el coronavirus o morir de hambre, ¿no? Entonces, yo era de los que apostaban por una recuperación en V corta o en V, que de hecho se está dando en China. China está rebotando tremendamente en forma de V o V corta. En una de las encuestas que hicieron estos señores, parece ser que nos vamos a estar recuperando más en forma de U. En U y a lo mejor con algún sustito si hay algún rebrote. Pero en 2-3 meses debiéramos de estar ya viendo mejoras en la economía. Y Centroamérica no está exenta de esto, no es ajena a esta recuperación. En Centroamérica la recuperación va a ser, yo creo que muy similar a esta. Pero esta crisis viene a un mal momento. Miren, hay demasiada deuda en Centroamérica, exceptuando Guatemala. El resto de países tienen un pago por intereses muy o mucho más alto del que tenían en la crisis del 2010. Y si vemos los niveles de deuda en la región, son niveles de deuda bastante altos. Y como los niveles de deuda son bastante altos, yo dudo que los gobiernos puedan hacer un gran esfuerzo fiscal para generar gasto y para sacarnos o para sacar a la región de la crisis. No creo que los gobiernos, entre la informalidad, entre la caída de ingresos fiscales y la deuda acumulada, no creo que los gobiernos tengan gran margen de maniobra. Esto lo podemos ver de otro modo y aquí correlacionamos cuánta deuda hay existente frente a cuál ha sido el esfuerzo. Exceptuando Panamá y Guatemala y Honduras, el resto de países ya tienen niveles de deuda que hacen que el gobierno no sea capaz de hacer los esfuerzos que seguramente les gustaría, ¿no? Y esto se agrava porque el capital huye. La línea roja nos dice a qué velocidad está huyendo la inversión en la región. Está huyendo mucho más rápido y de una manera mucho más marcada que lo que fue la crisis del 2011. Entonces tenemos que el Estado tiene mucha deuda, que nadie le presta y de hecho la inversión se está marchando. Por lo tanto, lo que nos queda es la política monetaria. Esta es la buena noticia, y es que en general, en toda la región, acá la pueden ver detalladamente, los bancos están razonablemente sanos desde un punto de vista de solvencia, de rentabilidad, etcétera, etcétera. Hay un sistema bancario razonablemente saludable o muy saludable en general. Y esto significa que si se toman medidas de política monetaria, es fácil, o es probable, o es posible, de que estos bancos presten plata y a través de bajar las tasas de interés se recupere el consumo, la inversión y que se reactive la economía. Entonces tenemos la mala noticia, que es que los estados pueden hacer poco, pero tenemos la buena noticia de que los bancos pueden hacer bastante. ¿Y de qué dependerá la recuperación? Bueno, dependerá de que hay países que tienen sectores económicos muy expuestos, muy vulnerables a la crisis, como pudiera ser el turismo, o que tienen sectores medianamente afectados o sectores poco afectados. Dependiendo en dónde esté el país, pues tendrá un efecto más duradero, más prolongado, más marcado. Por ejemplo, Panamá, vemos que tiene un 35% de su economía expuesta y El Salvador, por ejemplo, solo tiene un 24%. Entonces, dependiendo de esto, pues va a ser más marcada la crisis, más intensa o menos intensa. Otro tema es por dónde vendrá la recuperación. Bueno, la recuperación, hemos dicho que la política fiscal no nos va a servir esta vez, hemos dicho que la política monetaria puede ayudar, pero sobre todo, si se fijan acá, la recuperación vendrá por el crecimiento de los países del G7 y el crecimiento de China. A través del comercio, a través de la exportación hacia estos países, se dará, digamos, un rebote en el consumo, un rebote en las exportaciones, y por eso lo ponía al principio, para ver que si estos países están rebotando, pues la verdad que esto ayudará bastante o ayudará mucho. Y otro tema son los precios de los productos energéticos que en exportaciones ayudan mucho a la región. Entonces tenemos que, por un lado, la banca y la política monetaria puede ayudar, tenemos por otro lado que el comercio puede ayudar, y yo creo que esas serán en función de lo expuesto que están los países a esta crisis, en función de qué porcentaje del Producto Interno Bruto está expuesto a esta crisis, será o nos dirá lo que es la velocidad de la recuperación.
Y en toda recuperación y en toda crisis hay ganadores y hay perdedores, ¿no? En todas estas crisis podemos ver que algunos tienen mayores o menores problemas. Entonces yo les invitaría, cuando tengan tiempo les compartiré la presentación, les invitaría a ver en qué sector está su empresa, qué sector predomina en su país, porque en función de eso tenemos algunos que en el corto plazo la van a pasar bastante mal, o muy mal, la verdad, otros que en el corto plazo la van a pasar razonablemente bien, otros que saldrán reforzados a largo plazo y en el corto plazo, y otros que les irá bien en el largo plazo, no tanto en el corto plazo. Entonces, ¿en qué sector estoy? Bueno, me interesará ver esto, porque esto me dará o me marcará cuál puede ser la recuperación por un lado, y por otro lado también me dirá qué puede pasar en mi sector. Sin duda van a haber fusiones, van a haber adquisiciones, van a desaparecer empresas, van a haber cambios competitivos sí o sí. Y estos cambios competitivos harán que yo tenga que empezar a pensar como os decía, en adquisiciones, en fusiones, harán que yo tenga que mejorar mi productividad sí o sí. Este va a ser un imperativo que se va a tener que dar. Toda la parte de digitalización, automatización, esto ya no hay escapatoria posible. Hay un punto positivo y es que las cadenas de suministro basadas en China y todo lo compramos en China, que es más barato, etcétera, etcétera, esto se va a limitar y se va a concentrar y a recuperar mucha industria en los países. Yo creo que el comercio regional va a crecer mucho, se va a ver muy favorecido porque a partir de ahora las cadenas de suministro buscarán tanto la resistencia y la resiliencia famosa más que la productividad, más que el costo, digamos, y habrá que empezar a pensar en estas inversiones en temas sobre todo en temas tecnológicos. Entonces, después de esta crisis aparecerán oportunidades, tendremos un consumidor más preocupado por el tema de la responsabilidad social, y aquí me gustaría hacer hincapié que ya hace 4 o 5 años muchos estudios señalan o nos van apuntando, nos van diciendo que el consumidor empieza a exigirle a las empresas que tomen el rol que no fue capaz de hacer el Estado. Dicho de otro modo, esperan que las empresas sean capaces de ser responsables socialmente con sus empleados, con el medio ambiente, con la sociedad, y se está empezando a esperar un perfil de empresa bastante diferente al que estamos acostumbrados o conocemos. Tradicionalmente hemos pensado que la empresa debe darle utilidades al accionista y todo lo que exceda de ahí no tiene nada que ver. Bueno, este coronavirus, este virus, esta pandemia ha provocado que se haya generado o se haya acelerado una corriente que ya venía muy fuerte. Y es que se les va a exigir mucha responsabilidad social en todos los ámbitos, no solo lo legal, sino más allá de lo legal, en lo corporativo, a las empresas. Y acá tendremos que plantearnos cómo nos relacionamos con los stakeholders, con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con el medio ambiente, con la sociedad, y cómo esta imagen o cómo este propósito y estos valores y esta cultura empresarial de hacer el bien, cómo la llevamos, digamos, a toda la sociedad. Yo creo que este va a ser uno de los principales cambios que nos hará repensar en estas 5 áreas que tenemos acá. Eso quería contarles, que hay una crisis, va a ser bastante fuerte. El sector bancario creo que es el que está mejor parado para todo esto, para sacarnos adelante, y que el cambio que se va a dar en el consumidor y en las empresas creo que va a reorientar el propósito, el funcionamiento y la filosofía, la cultura y los valores que hemos estado viendo hasta ahora. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Excelente presentación la tuya. La verdad es que el tema de decir o afirmar que la crisis va a ser intensa y rápida, al igual que su proceso de recuperación, con un acentuado desempleo, y que no podemos estar supeditados realmente a los resultados del Estado, porque la caja del Estado, el déficit fiscal del Estado es muy grave, y que vamos a poder apalancarnos o a mantenernos bastante serenos en un sistema bancario regional, el cual en los últimos años ha traído mucha solidez, mucha solvencia. Eso es muy bueno escucharlo de tu lado, escucharlo de gente académica, de gente de alto peso como eres tú. Voy a intentar hacer un resumen bastante condensado en este tiempo corto que me cabe, de mencionar rápidamente algunas medidas que los gobiernos y especialmente supervisores o bancos centrales de reserva de cada uno de los países de Centroamérica
con excepción de Panamá y Belice, han estado tomando respecto a cómo tratar esta crisis, cómo enfrentarla a efecto de salvaguardar y proteger bienes y servicios de la población. Primero quisiera hacer rápidamente una presentación sobre el estado del sistema bancario en la región para diciembre del año pasado, antes del COVID, y encontramos en la región que está compuesta por 68 bancos, con excepción de Panamá, repito. Estos bancos han tenido en los últimos 10, un poquito más, después de la crisis del año 2008 aproximadamente, han presentado una buena liquidez para atender demanda de distintos sectores de la economía. En ellos han destacado una adecuada capitalización para soportar crisis moderadas y de corto alcance. Los bancos también presentan niveles patrimoniales buenos para enfrentar afectaciones por pérdidas potenciales o por deterioro de la cartera de préstamos. Representan un moderado crecimiento de la cartera de créditos, como lo vamos a ver más adelante. Tienen bajos niveles de créditos vencidos o morosos. Tienen una adecuada reserva de saneamiento y un adecuado marco normativo y de supervisión. Esto lo hemos estado viendo, como repito, en los últimos 10 años, este comportamiento del sistema bancario regional. El sistema bancario regional tiene 2, 3 actores que han venido alando fuertemente los liderazgos en Centroamérica, 2 de ellos en Guatemala y uno en Costa Rica. Estos 2 bancos importantes en Guatemala, como Banco Industrial y Banco Rural, y el Banco de Costa Rica, son los 3 bancos que principalmente han venido alando los comportamientos o los índices de crecimiento como los que estoy presentando en esta lámina. Sin embargo, bancos que se han ido consolidando, integrando, como Banco Quatrán, recientemente con Scotiabank, también van a constituir actores importantes en este escenario. Debo de mencionar que hace un poco más de 10 años el crédito venía creciendo a tasas del 15%, lo cual era muy bueno. Es decir, encontrábamos mucha liquidez, tasas de interés favorables para todos los sectores productivos y este crecimiento del 15% se traduce en la economía de Centroamérica en muchos empleos, en muchas actividades económicas, industriales, de servicio, de comercio, la industria de la construcción. Sin embargo, en los últimos 3 años este crédito ha ido decreciendo y ha ido llegando a ritmos del 5%. Y esto se ha debido justamente a serios problemas también de la economía de cada uno de los países y también a situaciones sociopolíticas que en uno u otro país se han ido acrecentando de tal manera. Este 5% lo hemos ido viendo en este tiempo y eso ha impedido en realidad que tengamos una economía robusta, extremadamente sana. Sin embargo, la economía sigue manteniéndose en buen ritmo en Centroamérica. A diciembre del 2019, los principales indicadores de crecimiento, según fuentes de Centroamérica y de unas calificadoras de riesgo, encontramos que estos 68 bancos promediando tuvieron utilidades del 10%, depósitos del 9%, activos del 6.15% y una cartera crediticia del 3.26%, la cual se ve sustancialmente baja por la situación en Nicaragua, como la vamos a ver más adelante. Pero si separamos a Nicaragua, tenemos más o menos porcentajes de crecimiento del 5 al 6% aproximadamente. Para ir viendo país por país, rápidamente puedo mencionar que la banca en Nicaragua viene a atravesar una fuerte crisis al problema sociopolítico suscitado en abril del 2018. Es decir, ahí en ese entonces se ha dado una fuerte fuga de capital. Los bancos han resentido enormemente esa fuga de capital. Han habido fuertes niveles de desempleo, muchos cierres de pequeñas, medianas empresas y la inversión extranjera que venía presentando buenos indicadores desde allá por el año 2004 aproximadamente, ha ido desapareciendo.
El gobierno se ha negado a reconocer e impulsar medidas que puedan anticipar una mayor crisis económica, por lo que al momento de esta presentación no existen medidas que el Banco Central de Reserva o la CIBOI o el Congreso de la República hayan emitido. Los indicadores del sistema bancario en dicho país después de la crisis de abril del 2018 son preocupantes, es decir, los créditos cayeron en un 20%, las utilidades en casi un 24%, los depósitos un 9% y los activos en un 5,8%. Los créditos se han visto también seriamente influenciados y a la baja. Aparte de Nicaragua, los demás países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, han estado haciendo ingentes esfuerzos para salir al paso realmente a esta crisis mundial y su impacto realmente en la región centroamericana. Casi todos ellos han tomado medidas urgentes, bastante similares, unos con mayor disciplina que los otros, y voy a tratar de hacer algo muy rápido, un ejercicio rápido para destacar no todas las normas legales que cada uno de los gobiernos o especialmente bancos centrales o entes reguladores han sacado o han emitido, porque es extenso el número de normas, pero sí voy a destacar rápidamente las que son necesarias para este propósito. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hay un decreto que es el 593 del 14 de marzo. Este decreto muy corto, muy pequeño, en su artículo 9, manda que el sistema financiero, el sistema bancario, debe de darle las mejores medidas, debe darle las mejores atenciones para reestructurar créditos, ampliar plazos, bajar tasas de interés, etcétera, a los deudores del sistema. Para eso mandata al Comité de Normas del Banco Central de Reserva para que emita normas técnicas de carácter temporal a efecto de que pueda regular cada una de estos aspectos o de estas normas que ha emitido este decreto respectivo. Para el caso, el Banco Central de Reserva emitió una norma técnica temporal para enfrentar incumplimientos y obligaciones contractuales, cuyo objeto es incentivar la búsqueda de apoyo a la situación crediticia de los deudores que puedan presentar dificultades de pago en sus préstamos o en los sujetos obligados contractualmente. Esta norma es una norma que habilita también a cada uno de los bancos del sistema financiero para que ellos también puedan emitir sus propias normas y a partir de esas normas pueden darle un tratamiento diferenciado a los usuarios del crédito, ya sean personas naturales o personas morales o jurídicas. También se ha emitido una norma técnica temporal para el otorgamiento de créditos, cuyo objeto es que las entidades dispongan de mayores recursos para el otorgamiento de créditos productivos a través de incentivos, para lo cual se establecen disposiciones temporales en el cálculo de requerimiento de la reserva de liquidez. Esta reserva de liquidez, para el efecto, el Banco Central de Reserva también emitió una norma temporal para ese cálculo de la reserva de liquidez, lo cual significa de que puso a disposición del sistema bancario salvadoreño el equivalente a un 25% de la reserva de liquidez para que rápidamente entrara al sistema. Esto representa aproximadamente 450 a 500 millones de dólares aproximadamente, y básicamente le indicó al banco, a los bancos del sistema, que una parte de ese efectivo, de ese dinero fresco que entraba al sistema, fuese invertido en bonos del Estado o en títulos del Estado, y la otra parte sustancial también para líneas de crédito especiales para sus deudores, para reestructuración o refinanciamiento. Situaciones similares, como las que vamos a ver más adelante, han ocurrido en el caso de Costa Rica y en el caso de Honduras, si no me equivoco. Luego, en el caso de Honduras, se han emitido algunas circulares de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que contempla beneficios en los mecanismos de apoyo establecidos para todas las personas naturales o jurídicas cuyos flujos de efectivo se hayan visto reducidos por efectos de las medidas implementadas por el gobierno. También, de igual forma, se ha indicado que los créditos sujetos a los beneficios contemplados en los mecanismos de apoyo son para todos los créditos que tengan los deudores, cuyo destino corresponda a actividades relacionadas con el turismo, con el transporte, entre otros, y entre ellas hoteles y similares, la construcción
y otros restaurantes café. También se ha adoptado distintas medidas económicas como apoyo a través del Banco Hondureño para la producción y la vivienda, para congelar por 3 meses las cuotas de financiamiento a pymes, a comercio, al sector agrícola, turismo, entre otros, sin que esto no afecte su récord crediticio. Hay también una habilitación de 51 millones de lempiras a través de crédito solidario para beneficiar a 5.000 emprendedores una vez que la emergencia permita reiniciar la actividad comercial. También Honduras ha emitido una circular a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en donde se aprobaron medidas temporales complementarias a las dispuestas en la resolución GES 171-2103, que permite a las instituciones supervisadas atender el impacto económico por las medidas adoptadas en el país para prevenir la pandemia. También Honduras, a través del Banco Central respectivo, ha emitido o adoptado por el Banco Central, en donde pretenden propiciar el acceso al crédito a los distintos sectores económicos que ayuden a mitigar el impacto general. Han adoptado medidas dentro de las cuales han mencionado la reducción de inversiones obligatorias para aumentar la liquidez en el sistema financiero, una reducción de las tasas de interés, entre otras. En fin, situaciones o medidas similares a las que ha adoptado también El Salvador, porque la importancia de los bancos centrales o los entes supervisores de cada uno de los países es que el sistema bancario de sus países se mantenga sólido, se mantenga líquido, tienen una buena capitalización, como lo mencionábamos al cierre del 2019, mas sin embargo, todas las medidas que los gobiernos están haciendo llevar o está conduciendo a los bancos privados y a los bancos públicos de cada uno de los países requiere naturalmente de dinero fresco, de efectivo suficiente para poder paliar estas medidas de corto plazo. En el caso de Guatemala, también ha sido muy disciplinado el manejo normativo para abordar el tema desde el punto de vista financiero. Se ha emitido una ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia. Se constituyó el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, el que se constituyó por un monto de 250 millones de quetzales destinados a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito con tasas de interés preferenciales. Está funcionando, están recibiendo solicitudes constantemente y es muy probable que este monto sea muy diminuto con el apetito o la demanda que los ciudadanos y los empresarios o las personas a cuyos destino está señalado este fondo pueda ser superado. También existe un fondo para las micro y pequeñas y medianas empresas hasta por un monto de 400 millones de quetzales. También se ha emitido una norma sobre espera de las obligaciones crediticias para el diferimiento de pagos de créditos de tarjetas, una ley de rescate económica a las familias por los efectos causados por el COVID, un fondo de bono de familia, un fondo para la protección del empleo, un fondo de crédito para capital de trabajo. Estimo mi propia percepción y visión del comportamiento regional de cada uno de los gobiernos o entidades como los bancos centrales, que en el caso de Guatemala han sido bastante articuladas las medidas. Ojalá que en realidad puedan funcionar, pueda la gente accesar a ellas, a estas medidas, y pueda ser beneficiaria de las mismas. En el caso de Costa Rica, el Banco Central ha emitido medidas de política monetaria a través de su junta directiva y aprobó prácticamente las siguientes normas entre un número bastante considerable de las mismas. Redujo la tasa de política monetaria en 100 puntos, acordó reducir esa tasa de interés bruta de los depósitos a un día a plazo. También hizo una modificación del control del encaje mínimo legal, pasándolo de un 97,5 a un mínimo del 90%, a efecto de que hubiese esto circulante de efectivo en la banca y también con las mismas condiciones de que una parte de ellas fuera a ser invertida en letras, en títulos del Estado y otra parte hacia las personas naturales o morales o jurídicas. El Banco Central de Reserva, por su parte, emitió medidas de política monetaria con el objetivo de impactar positivamente
los mercados de liquidez. A partir del 24 de marzo, el Banco Central participará también en los mercados de liquidez en la Bolsa Nacional de Valores, una participación, un actor muy importante, y además participará como inversionista en colones también en dichos mercados. La Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF, mediante dicha resolución, el pasado 20 de marzo, acordó la disminución del factor M de la fórmula de la estimación contracíclica con el objetivo de sumar oportunidad y efectividad a la dinámica del modelo de estimación contracíclica. Dichas medidas permiten a las entidades financieras destinar recursos a otorgar créditos que ordinariamente estaban justamente en otro escenario. Voy a pasar rápidamente a lo que también ordenó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYT, ampliar al 30 de junio del 2021 la opción de renegociar hasta 2 veces en un periodo de 24 meses las condiciones pactadas de los créditos, sin que dichos ajustes tengan efectos negativos en el expediente. Estas medidas abarcan créditos de más de 100 millones de pesos y aquellos iguales o menores a este monto que tengan 2 readecuaciones dentro de los límites de 24 meses. Los créditos de 100 millones de colones o menos que a la fecha han tenido 2 readecuaciones dentro de los últimos 24 meses podrán readecuar su operación por una vez más. Costa Rica también, a través del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó el 23 de marzo medidas complementarias a la ley ya tomadas. Como vemos rápidamente y haciendo una línea exacta del análisis económico que Ricardo mencionaba al principio y sin que Ricardo y este servidor nos pusiésemos de acuerdo en la línea, vemos que es el sistema bancario en donde va a descansar en gran medida la sanidad realmente de la economía de Centroamérica. Como lo decía Ricardo y lo mencioné rápidamente al inicio de mi presentación, los gobiernos tienen serios déficits fiscales. Y en este momento están utilizando la caja del Estado para salir rápidamente al paso a los problemas, ¿sí? Y casos tan complicados, la última noticia que escuchábamos del ministro de Hacienda de la República de El Salvador, en esta semana cree él que podría estar en riesgo el pago de los salarios públicos para el mes de junio. Entonces, hay situaciones bastante comprometedoras también para los estados. Muchos de los gobiernos de la República también han diferido los pagos de los impuestos de renta. Muchos de ellos los pagaban a finales del mes de marzo, los han diferido para el mes de junio. Entonces, leía una noticia temprana hora de la mañana que el déficit de recaudación para Centroamérica, pero creo que incluía, si no me equivoco, República Dominicana y Panamá, iba a andar por el orden de los 3.400 a 3.500 millones de dólares. Bueno, ¿qué viene después del COVID? Algunas conclusiones de la industria bancaria y financiera. Síntesis, todos los gobiernos, bancos centrales de la región, salvo Nicaragua, han tomado medidas urgentes y desde el primer día para mantener líquido y solvente el sistema bancario, darle respuesta a los usuarios de estos y enfrentar los retos del presente y del corto plazo. Estamos viendo todos los usuarios y las personas que también comparten con nosotros esta presentación, empresarios y todo, que el sistema bancario regional se ha estado manejando en teletrabajo en su gran mayoría, sus sistemas tecnológicos que han venido invirtiendo de hace varios años atrás millonarias cantidades de dinero para darle respuesta de servicio, de seguridad y calidad a los usuarios. Hoy en día, a través de esta crisis que nos ha impactado de la noche a la mañana y que ha apagado la luz de un día para otro, ellos están haciendo un gran esfuerzo para mantener esos principios de seguridad, esos compliance. Por eso,
considero que en el cortísimo plazo vamos a tener lo que le han llamado en el sistema financiero el fintech o tecnología financiera, que son las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios financieros. En otras palabras, son herramientas tecnológicas que ayudan a la realización de actos jurídicos relacionados con el dinero. Es decir, herramientas de operación y medios de pago, compliance, que son importantísimos, que todas las entidades bancarias de la región y del mundo están llamados por los entes reguladores a cumplir una seguridad en la identificación de personas, el dinero electrónico. Veremos también al final del año o durante el 2021 un fuerte movimiento a las reestructuraciones de bancos. Es muy posible que vamos a ver concentraciones de entidades financieras. Es muy probable que estemos frente a fusiones y adquisiciones, porque, como repito, los 68 bancos que están en el sistema tienen tamaños, portes y capitales para hacer frente a las demandas y a situaciones de crisis de diferente manera. No todos los bancos han estado solventes antes de la crisis, pero no sabemos en realidad qué es lo que pueda venir hacia adelante. Veremos también importantes cambios en las calificadoras de riesgo, lo cual conllevará a una imperiosa necesidad de inyección de recursos para capitalizar las entidades bancarias. Es decir, las calificadoras de riesgo, al ver esos déficits fiscales de cada uno de los estados nuestros, van a cambiar la calificación, va a ir a la alza. Eso es lo razonable, eso es lo entendible, en cuyo caso las tasas de interés, una vez que pasen las medidas temporales que cada gobierno ha impuesto al sistema bancario, tendrán que irse sincerando a la situación. Y esto va a conllevar también, si hay créditos malos que han impactado también a alguno de los bancos, va a ser necesaria una capitalización, particularmente aquellas que se encontraban al límite establecido por ley. Estas inyecciones de capital vendrán de sus casas matrices o de sus socios locales. En Centroamérica, mucha de la banca es una banca internacional, pero países como Guatemala mantiene una banca local muy sólida, muy fuerte, muy disciplinada. Puede hacer que se requiera para cualquier otro banco de la región deudas subordinadas o financiamiento de entidades multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. La posibilidad que gobiernos apalanquen a bancos que requieren recursos frescos es muy lejana, en virtud del fuerte déficit fiscal que están presentando, como lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, con esto rápidamente hago una presentación inmediata de la situación financiera bancaria de Centroamérica. Les dejo con ustedes a Michelle Sutter. Hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos. La verdad es que me da una gran tranquilidad después de escuchar la ponencia del doctor Úbeda que esta crisis económica, aunque si bien es cierto, ha sido una sin precedente, va a pasar más pronto de lo que nosotros esperamos. La verdad es que el impacto y la crisis económica que se avecina no tiene precedentes. Nos estaremos enfrentando a enormes desafíos que harán que nos cuestionemos cómo han venido haciendo las cosas hasta hace algunos meses, y lo anterior va a conllevar a una transformación en muchos sentidos. Para el caso de Centroamérica, y estoy dejando por fuera Panamá, ya que no lo hemos contemplado en el análisis, y particularmente Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, los gobiernos respectivos han tomado medidas de contención frente a la pandemia. En algunos casos, más severos que otros, hay medidas de confinamiento de cara al COVID-19, y estas medidas, que por razones de tiempo no vamos a entrar a conocer cada una de ellas, además que han ido cambiando a medida que los casos han ido aumentando y que los gobiernos han tenido que ir contemplando las diferentes estrategias a seguir. Pero todas en realidad han implicado el cierre de todos los sectores que no están vinculados con la respuesta a la emergencia, el cierre del transporte público, cuarentenas obligatorias, cierre de aeropuertos y puestos fronterizos, han habido toques de queda en algunos países. En resumen, hay una paralización
casi total de la economía. Para el caso de Nicaragua, el gobierno no ha adoptado medidas de contención frente a la pandemia, pero tampoco están realizando verdaderos esfuerzos por contener el contagio o prepararse para un desborde de casos. Esto, con un sistema de salud débil, puede llegar a impactar muchísimo la economía de Nicaragua, sobre todo ya con la crisis que ellos ya vienen cargando desde hace algún tiempo. El COVID-19 ha sido un acelerador de muchos procesos de transformación en diferentes sectores, unos que por su misma naturaleza ya estaban en el barco de la transformación, apostando a la tecnología y procesos de digitalización, y otros que de cara a la pandemia han tenido que actuar rápido y han tenido que adaptarse, ya que ahora esto se ha vuelto necesario y urgente. Las reformas estructurales van a ser ineludibles tras esta crisis económica, no solo por los condicionantes derivados de ayudas o rescates, sino por la necesidad de transformar estructuras económicas que permitan afrontar otro riesgo como el que estamos teniendo ahorita, otra pandemia, para que no sigamos sufriendo un desastre económico como el que estamos viendo ahorita. Así con eso, vamos a las perspectivas y cambios legales para Centroamérica. ¿Qué podemos esperar con respecto a nuestros cuerpos normativos y la legislación en Centroamérica? Bueno, definitivamente la normativa legal por lo general obedece a una necesidad de regulación de relaciones y de situaciones. Siendo así, y por lo que esperamos suceda para hacerle frente a la crisis económica, es la modificación o creación de nuevos cuerpos legales. Por ejemplo, leyes de salud y seguridad ocupacional, protocolos de bioseguridad, leyes laborales. Así sabemos que al volver paulatinamente a reactivar la economía y que se permite la reapertura de sectores y empresas, la necesidad de regulación de seguridad o salud ocupacional deberá ser más robusta. Va a tener que contener especificaciones y exigencias de limpieza, cuidado, prevención de salud, más allá de lo que podría estar regulado ahorita. En cuanto a uso de mascarillas, distanciamiento, capacidad de ocupar espacios y áreas comunes, entre otras. Tienen que implementar protocolos de bioseguridad que podrán ser dictados por cada gobierno en los países o que cada empleador deberá reforzar según el sector en el que ellos se encuentran. Así habrán sectores que van a tener que tener una legislación, van a tener que poner prácticas mucho más robustas que otros sectores, por ejemplo, sectores comida, salud, etc. Para el caso de aquellos países que no cuentan con una ley de teletrabajo o trabajo remoto, podrá ser necesario la creación de una o la modificación de aquellas que para los países que ya tengan. En cuanto a la legislación bancaria y legislación fiscal, bueno, se ve como hemos estado hablando de la política monetaria va a ser la que en realidad venga al rescate. Puede ser que algunos gobiernos puedan acompañar con una política fiscal. Así es que el otorgamiento de ayuda financiera o económica, créditos más blandos, la existencia de deuda pública de la que ya hemos venido hablando y que han mencionado tanto el doctor Uveda como el licenciado Torres, va a hacer que las leyes bancarias de los países y las exigencias de los entes controladores y otros similares probablemente no estén de acuerdo con la realidad después del COVID-19 en cuanto a las tasas de intereses, los plazos de pago, políticas de endeudamiento, formas de contratar y otros aspectos relacionados. Por tanto, esperamos la creación de nuevas leyes o modificación de las leyes ya existentes que permitan el alivio y ayuda económica buscada. Para el caso de los países que fiscalmente podrán apoyar con el esfuerzo de levantamiento de la economía, pues igual las leyes fiscales podrán ser modificadas, ya sea en beneficio o pueden ser un poquito contrarios a lo que están esperando los sectores económicos para el alivio. Y luego venimos a una parte que ahorita es la que está más en auge y es las leyes que regulan los aspectos tecnológicos. Aquí vamos a cubrir todos estos aspectos tecnológicos que ahorita son los que nos han apoyado en esta crisis para ir logrando mantener un poco de nuestra actividad laboral. Ante las medidas de contención, estamos desempeñando nuestras actividades laborales con ayuda de la tecnología. Sabemos que esta forma de trabajo, teletrabajo, trabajo remoto, el uso de plataformas para reuniones y otras ha funcionado hasta ahora bastante bien, ante algo para lo que no todos estábamos preparados. Así es que volver a la normalidad que tanto esperamos puede tomar mucho tiempo. Y para mientras tenemos una nueva normalidad íntimamente relacionada con toda la parte digital y tecnología para realizar nuestras actividades laborales, comerciales, sociales y educativas. Las reuniones presenciales, las sesiones de juntas de accionistas, de juntas directivas de sociedades, las firmas de contratos, de otros documentos, etcétera, de forma presencial, la venta de productos en comercios establecidos en centros comerciales, el trabajo grupal en centros de trabajo, el traslado por cuestiones laborales de un país a otro es de momento en algunos países de Centroamérica imposible.
Por tanto, esperamos una nueva regulación en materia de comercio electrónico, que ahorita en muchos países de Centroamérica no está regulado con poca regulación, será regulación necesaria, cobrará partes. Importante también los temas de regulación de competencia, ahora en un mercado diferente al que han estado acostumbrados a trabajar. Igual también una protección al consumidor que no regulaba todos esos sistemas electrónicos que ahora estamos teniendo, y también la protección de datos, que se vuelve muy relevante e importante. En los países en los que la firma electrónica no está regulado, que existen leyes, pero son inaplicables o limitativas, será necesario reformar, crear o adecuar normativa que nos permita darle validez a los actos jurídicos con ciertas solemnidades, que hasta ahora no pueden cumplirse por medios tecnológicos, como son los contratos que deben de asentarse en escritura pública, protocolos frente a notarios y con todas las partes otorgantes presentes. Así es que aquí cobran más relevancia las leyes de protección de datos también, porque van a garantizar el buen uso de la información que se comparta, que se resguarde y que se utilice digital y electrónicamente. Como podrán ver en el cuadro informativo, se identifican aquellos países que poseen regulación o no sobre temas de tecnología y digitalización. Así tenemos que la firma electrónica en Guatemala está regulada, en El Salvador hay una ley de firma electrónica, pero no es aplicable para todos los actos jurídicos. En Honduras tienen una ley de firma electrónica y ahorita relacionados con el COVID-19 se ha ampliado y se permite la celebración de varios actos jurídicos. En Nicaragua también tiene una ley de firma electrónica, pero no es aplicable ya que no han creado las oficinas administradoras de los equipos de verificación, etc. En Costa Rica también tiene una ley de firma electrónica que se encuentra regulada y además es obligatoria para las declaratorias de últimos beneficiarios que tienen el tema de lavado de dinero. Entonces, las personas jurídicas tienen las firmas actualizadas, las firmas electrónicas actualizadas de sus representantes legales. En temas de comercio electrónico, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua no hay una ley de comercio electrónico. En El Salvador se presentó una, pero aún no ha sido aprobada, así es que muchas cosas que regulan el comercio electrónico es más que todo con respecto a la forma de pago y no en sí la ley que regule todas las operaciones que se puedan dar. Y en Costa Rica hay normativa dispersa. En cuanto a la ley de protección de datos, Guatemala tiene una ley de protección de datos, en El Salvador se regulan algunos temas de protección de datos de manera dispersa, no hay una ley especial, lo mismo en Honduras. En Nicaragua sí tienen una ley de protección de datos, pero no es aplicable porque no cuentan con todas las oficinas encargadas de seguir el proceso de sanciones, de administración de información, etcétera. Y en Costa Rica sí tienen una ley de protección de datos y además está regulado en normativas dispersas. Ahora, el teletrabajo, que es con lo que todos estamos funcionando ahorita, en Guatemala, en El Salvador, Honduras y Nicaragua no hay una ley de teletrabajo, pero la legislación laboral de esos países tampoco la prohíbe. Y en Costa Rica sí tiene una ley de teletrabajo que es muy reciente y es del año 2019. Con respecto a los trámites electrónicos, tanto en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Costa Rica hay muchos trámites que se pueden hacer de forma electrónica. Esto me refiere a las instituciones gubernamentales. Entonces, pero aún así es limitativo para aquellos trámites que se realicen de manera, o sea, tantos otros trámites que se realicen de manera presencial. Y en el caso de Nicaragua sí no hay de momento trámites que se puedan realizar de forma electrónica. Entonces, con el escenario que observamos, algunos países se encuentran mucho más avanzados que otros en cuanto a la legislación, normativa y posibilidad de regulación de escenarios de comercio electrónico, operaciones electrónicas. Se debe contar con una nueva regulación y o mejorar la que se tiene será necesario para lograr una integración total de la tecnología en nuestras actividades y giros económicos, tanto en el sector privado como en el sector público. Esto va a facilitar los procesos, van a generar oficinas más accesibles, va a haber una diversidad en canales de atención, va a haber una simplificación de los trámites, con los aspectos positivos o negativos que esto pueda conllevar. Y es ahí donde la regulación juega un papel sumamente importante, ya que nosotros tenemos que conocer todo lo que implica la misma y saber aplicarla, sobre todo porque van a ser nuevas normas diferentes a lo que hemos estado acostumbrados. Además de estas disposiciones, que son las que nosotros estimamos van a tener que modificarse o van a tener que crearse en algunos casos, también van a haber legislaciones o decretos que van a ir surgiendo según la reapertura de la economía. O sea, muchos países están pensando la apertura de su economía en fases, así es que puede ser que cada una de las fases conlleve diferente legislación en cuanto
a los sectores que van a poder operar, los que no van a poder operar, las capacidades que van a tener, el transporte público para que se podrá ser utilizado. Y bueno, ahora yo me alejo un poco de la parte de la perspectiva legal y de la normativa en sí que vamos a tener, y como dijo el doctor Ubeda, lo que viene, y es muy probable que lo vayamos a estar viendo, son el tema de las fusiones y adquisiciones. En Centroamérica, hago referencia a los años 2019 y el año que viene ahorita, 2020, se han dado la venta de empresas de telecomunicaciones, de líneas aéreas, de supermercados, de bancos, de financieras, de empresas de combustibles y otros. Eso no quiere decir que en años pasados no hemos tenido también las ventas de fusiones y adquisiciones de muchas empresas, sino que solamente me estoy refiriendo a esos años recientes para que tengamos una idea de todas las fusiones y adquisiciones que se han estado dando. Adicional, ha habido inversión nueva y se han introducido nuevos competidores y jugadores en el mercado. Las fusiones y adquisiciones se han generado tanto para sectores regulados como para aquellos sectores no regulados. A esto no me refiero únicamente a las leyes de competencia, sino que aquellos sectores como la banca, por ejemplo, que tiene además un ente regulador, que es la Superintendencia del Sistema Financiero en algunos países, en otros la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Entonces, así, las fusiones y adquisiciones se van generando para estos sectores que tienen entes reguladores y también hacen necesario la obtención de autorizaciones para concretar sus negocios. En algunos países, además de la obtención de las autorizaciones de los entes reguladores de determinado sector, se requiere también para que las operaciones cumplan, para aquellas operaciones que cumplan con los condiciones que la ley establece, por ejemplo, ciertos umbrales económicos. Hay ciertas fusiones y adquisiciones que por el umbral económico que lleve y porque se trata de una concentración necesitan además la autorización de la Superintendencia de Competencia. Esto más que todo para el tema de concentraciones, pero igual si la operación a realizar regula o tiene las condiciones que la ley determina, entonces igual necesitan la aprobación de la Superintendencia de Competencia en algunos países, no en todos los países de Centroamérica. Así es que puede ser que después del COVID-19, con los temas de fusiones y adquisiciones, tengamos muchas más leyes que aplicar, que la regulación sea más o menos estricta, según vayamos necesitando ir adelantando con todos esos temas de las fusiones y adquisiciones y levantar la economía. Como consecuencia de los impactos económicos y tomando en consideración que algunos sectores pueden verse menos afectados que otros, como mencionó el doctor, van a haber sectores que van a estar sumamente golpeados después de la crisis del COVID-19, otros que por su mismo giro van a ser los ganadores o los winners en este mercado, otros que pueden irse manteniendo, pero definitivamente todos en algún momento van a tener que ver hacia el tema de expandirse, renovarse, buscar alianzas estratégicas. Así es que sin duda el tema de las fusiones y adquisiciones va a generar muchas operaciones en el mercado legal. Bueno, yo espero que cerramos con esto las perspectivas que tenemos ahorita legales. Es una explicación un poco corta de lo que esperamos que vaya pasando en el mercado legal. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a este webinar y creo que dejamos abierto el espacio para las preguntas y respuestas. Así es que muchas gracias, espero que todos se encuentren bien y resguardados en estos momentos. Gracias, Michelle, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido muy valiosa la información que nos han compartido. Definitivamente nos brinda un panorama muy amplio de qué podemos estar esperando una vez finalice esta crisis. Así que, tal como les prometimos, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Les abrimos un espacio. Por cuestiones de tiempo, hemos destacado aquellas hemos destacado algunas, iniciando por Ricardo. Preguntan, ¿qué nichos de mercado después de esta crisis van a lograr sobrevivir? ¿Cuáles se van a mantener y cuáles nuevos se van a desarrollar? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. A ver. Mira, yo creo que lo que dará la supervivencia, por un lado, será la eficiencia y la productividad, que va muy ligado a lo electrónico, va muy ligado a lo digital, va muy ligado a la innovación. Y lo que también dará la supervivencia es bajar costos, tener una oferta diferenciada y tener una propuesta de valor que se vincule, digamos, a las verdaderas necesidades de las personas. No intercambiar bienes y servicios por dinero, sino ir un poquito más allá. Hay algunos sectores, como el financiero, que con toda la presión del fintech van a tener que
darle una pensadita a todo. Entonces, hay algunos otros sectores, como el manufacturero, por ejemplo, que yo creo que saldrá favorecido, el agropecuario también, pienso yo, porque vamos a dejar de depender tanto de China. Entonces, yo miraría, así a grandes rasgos, que todo aquello que venía de China y se daba por hecho que se hacía en China, en el sudeste asiático, yo creo que esto, la corriente ahora nos irá más a favor de nosotros y depende ya un poquito mucho de cada uno de los sectores. Ahora, les dejo ahí en la presentación un gráfico con los sectores que mejor les puede llegar a ir y cuáles no. Entrar uno por uno con ellos no me alcanza el tiempo y la verdad tampoco lo estudié tan a fondo para el caso de Centroamérica. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, esta vez va dirigida al licenciado Torres. Nos dicen, buenas tardes. ¿La estrategia para superar la crisis basada en la política monetaria puede ser factible para El Salvador y Ecuador, que están dolarizados? Bueno, les comento, pueden participar los que quieran en la respuesta a estas preguntas, pero si quieren ahorita, licenciado Torres, no sé qué nos puede decir al respecto. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok, no, definitivamente la dolarización es una moneda, un instrumento importante, tanto para El Salvador, que es el que conozco, cuando Ecuador también dispone del uso del dólar como moneda de curso normal, de curso legal. Definitivamente eso le ha permitido, en el caso de El Salvador, una madurez de su sistema bancario, adecuados niveles de capitalización, de liquidez y de solvencia. La fortaleza del sistema financiero, en el caso de El Salvador, con el dólar, le deviene también de una disciplina que trae desde allá por 1998, si no me equivoco, 99, con una transformación de su estructura regulatoria y de supervisión. Podría afirmar que El Salvador es uno de los países que más se ha destacado en la región en el sistema de supervisión y regulación. Allá por el año 2007, 2008, puede estarme equivocando en algunos tiempos, también se produjo otra transformación normativa y regulatoria en el caso de El Salvador. Antes la Superintendencia del Sistema Financiero emitía las normas prudenciales y además supervisaba a los bancos y se modificó a través de una ley ad hoc, la ley de supervisión respectiva, dejando todo el tema normativo a un comité de normas bajo la conducción y el liderazgo del Banco Central de Reserva, para dejar a la superintendencia del sistema financiero solamente en la parte de supervisión. Y también se creó un tribunal sancionatorio también, que conocía sobre todas las infracciones de la banca, a efecto de que el supervisor no fuera juez y parte. Entonces hubo una transformación que le dio una altura que va más allá realmente de una fortaleza del dinero propiamente dicho en el caso de El Salvador. Entonces, de ahí se destaca en verdad que el sistema ha estado fortalecido. Ahora, desde luego, está a prueba. Yo estoy optimista personalmente que tantos años de estar cerca del sistema y que fui un tiempo miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia y que participé en muchos de estos cambios que hago referencia, y luego también como miembro de juntas directivas de bancos, que he fundado bancos y que los hemos llevado a niveles también muy importantes, emblemáticos. Sabemos también de la disciplina de los cuerpos de dirección y de administración. Definitivamente se está apalancando bastante los gobiernos con el sistema bancario.
y les está imponiendo una fuerte carga, una gran dosis de compromiso, de responsabilidad de la situación que apenas está en ciernes. Digo cierre porque apenas están 2 meses, duro, intenso, pero vendrá tiempos también intensos. Me agrada muchísimo escuchar una visión fresca como la de Ricardo, en donde podemos ver una crisis intensa y rápida y una recuperación a términos cortos. Ojalá que así sea, un efecto económico de V o de una U, que rápidamente pueda haber un efecto rebote en la economía, y eso le permita a los sistemas bancarios salvadoreños, propiamente dicho, soslayar rápidamente esta crisis para continuar siendo un instrumento importante del desarrollo económico y social del país. Perfecto. También nos preguntan en relación a los créditos subprime o los créditos que se otorgan a personas con un récord crediticio que presenta un alto riesgo. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene sobre este tipo de procesos tras la crisis actual? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, que quizás me pueden responder después, es en cuanto al desempleo. Además del desempleo, ¿cómo vemos el tema del desempleo tras esta crisis y qué consecuencias traerá? Sí, yo te podría responder, para seguir haciendo uso de la palabra, sobre los créditos o la calificación de riesgo que pueda presentar una persona o una entidad, una persona jurídica o moral, ¿sí? Como bien lo mencionaba, los 4 países, con excepción de Nicaragua, han sido congruentes en darle un tratamiento particular o excepcional a esta condición crediticia, ¿sí? Cada uno de los bancos ha emitido también las normas respectivas para conocer la situación de cada uno de estos deudores del sistema, analizar y darle un tratamiento diferenciado. Es obvio que muchos de estos deudores van a ser beneficiados. También su récord crediticio puede lograr un espacio, aun cuando estoy pensando en este momento si su récord crediticio no ha tenido un buen comportamiento en el pasado, puede hacer que por estas medidas de choque pueda haberse beneficiado, pero si se trata de un deudor normal que ha sido consecuente, muy responsable en el tratamiento de su crédito, va a ser beneficiado con extensiones de plazo, puede reestructurar o refinanciar los créditos, puede negociar las tasas de interés, o inclusive si tiene apetito financiero en hacer ingentes inversiones en este momento, puede perfectamente acercarse al banco que lo atiende en cualquiera de los países que ha estado dando algunos beneficios de liquidez, como los bancos centrales de reserva han relajado también sus reservas de saneamiento, puede acercarse justamente para buscar fuentes de crédito y continuar haciendo sus inversiones. Excelente. Y en cuanto al tema del desempleo, que era la segunda parte de esa pregunta, ¿qué nos pueden comentar? También hay otra pregunta que se dirige específicamente a este nuevo proceso o esa nueva modalidad que tenemos ahora del teletrabajo. ¿Cómo ven ustedes este cambio que estamos experimentando, no solo en Centroamérica, sino en todo el mundo? El teletrabajo irá a más sí o sí, es decir, yo creo que ha sido uno de los grandes cambios que se ha dado. ¿Hasta qué punto o hasta qué nivel? No lo sé, pero hay estimaciones que dicen que entre el 15 y hasta el 40%, dependiendo del sector y dependiendo del puesto, podrían ser teletrabajo.
Tema que, por cierto, no está regulado y no está claro eso cómo funciona. No sabemos cómo es la relación empresario-trabajador en este nuevo entorno, ni sabemos las implicaciones, digamos, sociales, ni psicológicas, ni... Es decir, es un tema muy nuevo que ha venido muy de golpe, pero que sin duda irá más. Estoy absolutamente convencido de que sí. No es que yo esté convencido y por eso sucederá, sino que por lo que uno lee y lo que uno va viendo, eso va a ser un gran salto, sí, sin duda. Perfecto. Tenemos una pregunta también para Michelle, que es, para los procesos de fusiones y adquisiciones que se mencionaba, ¿qué rol va a tomar la Superintendencia de Competencia? Gracias, Katia. Bueno, yo creería que la Superintendencia de Competencia tiene el rol de analizar el impacto en el mercado, las eficiencias que pueden generarse de las fusiones, adquisiciones, concentraciones. Yo considero que ellos tienen de colaborar en la parte de la reactivación de la economía. Es probable que algunos actores no puedan seguir en el mercado y deberían valorarse las posibilidades de que sean absorbidos y garantizar la continuidad de los servicios a los clientes. Bueno, siempre bajo una supervisión y monitoreo de los entes competentes, por supuesto, como por ejemplo Defensoría de Protección al Consumidor, Super de Competencia y otros. Lo más probable, como lo mencionaba, es que se entre en procesos de reestructuración. Muchos agentes han anunciado inclusive ya procesos de bancarrota, los hemos visto. Así es que desde las empresas más grandes hasta las MIPYMES, si es que en síntesis yo creo que el ente de competencia deberá analizar la coyuntura y facilitar la reestructuración sin comprometer el bienestar de los consumidores. Esto creo que aplica en general a todos los gobiernos. Deben de fomentar la recuperación. Claro, no podemos comprometer tampoco al Estado y las funciones de ellos, pero creo que ese es el rol que la Super de Competencia podrá ir jugando ahorita en el tema de reactivación de la economía y en el tema de fusiones, adquisiciones, concentraciones. Perfecto. Tenemos otra pregunta a donde sería muy pertinente la opinión y apreciación de los tres. ¿Cómo valoran el sector de infraestructura después de esta crisis, sabiendo la reducción de los gobiernos en su caja o flujo, que son limitados, y también para obtener más financiamiento para esos proyectos? ¿Cómo ven ustedes este sector o esta industria? Si querés, puedo poner algo en la mesa. Creo que la visión de Ricardo es una visión mucho más amplia de la que tal vez nosotros como abogados podamos tener de ciertos sectores, pero en lo personal me ha permitido participar también en entidades de desarrollos constructivos en varios países de la región y este sector es un sector que tiene una fuerte incidencia en el PIB y que genera un resultado económico valiosísimo en cada uno de los países. Hemos visto como países de Guatemala, Honduras, Costa Rica y más recientemente el caso de El Salvador, que han tenido un desarrollo y un despunte en la industria de la construcción increíble. Y ha sido uno de los sectores que ha estado alando la economía de nuestros países y que se ha estado poniendo en primera fila. Lamentablemente, esta situación de paro inmediato, hombre, va a estresarlos en realidad. Va a estresarlos en primer lugar porque llevan más de 60 días de que sus obras ahí están. Ha entrado el invierno en Centroamérica. Luego el temor de los sectores que puedan tener apetito para la compra e inversión, de preferir reservar sus recursos financieros o sus excedentes y ser cautos. Es decir, yo en realidad siento que este sector le va a costar un poquitito su recuperación. Ojalá que me equivoque, porque para bien de
del sector y de la economía de Centroamérica. Es positivo que un sector como la construcción esté en los primeros lugares del desarrollo económico y social. Yo coincido totalmente, es decir, es un motor absoluto para el crecimiento y para el empleo, y que obviamente, si entiendo bien la pregunta, con estos déficits fiscales queda todo un poco parado. Y hoy sí que animaría a los gobiernos, a los políticos, a buscar fórmulas de combinar iniciativa pública y privada, porque la verdad que en cuanto las infraestructuras empiezan a moverse como inversiones, bien sean públicas, privadas o una combinación de ambas, el multiplicador y lo que hace crecer la economía muchas veces es incluso superior a 2. Es decir, es una gran palanca para mover el empleo y la economía. Y ahí, a pesar de que los capitales están yendo y a pesar de que los gobiernos andan cortos de dinero, yo le daría una pensada a por qué no colaboran con el sector privado o por qué no se buscan fondos internacionales. Capital en el mundo hay muchísimo, buscando oportunidades. Y en cuanto uno les da una cierta seguridad jurídica, una cierta seguridad normativa, no es tan complejo encontrar capital. Y yo por eso animaría a los gobiernos de estos países y de otros a buscar fórmulas para acelerar ese tipo de inversión. Perfecto. Bueno, yo les agradezco de verdad toda la información que nos han brindado. Como les digo, ha sido una muy buena pincelada porque sabemos que esto podríamos hablar horas y horas al respecto, pero la información ha sido muy valiosa. Invitamos a nuestros asistentes. Primero queremos agradecerles por el tiempo que nos han dedicado esta tarde, esta noche, y los invitamos a contactarnos. Les dejamos nuestros medios institucionales, como también el correo de cada uno de los panelistas que han estado acompañándonos durante este webinar. Les agradecemos mucho por su tiempo y esperamos que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana y que se cuiden. Muchas gracias.